Hey, estuve probando este nuevo plugin en una mezcla y te lo muestro completo. No te vayas porque te aseguro que lo vas a querer tener en tu lista de favoritos. Es gratuito, pero tiene funciones super pro y suena muy bien. Te cuento, la compañía que desarrolla estas herramientas se llama Maniac Audio VST y hace unos días me contactaron para preguntarme si yo podía probar la suite completa y por supuesto hacer algún video al respecto. Así que yo por supuesto me sentí muy halagado. La primera vez que me eligen para hacer un testeo. Probablemente no los conoces a ellos porque es una compañía bastante nueva, pero te voy a dejar todos los datos en descripción para que vayas a su web y veas que tienen herramientas súper interesantes. Te vas a encontrar con una suite como de 20 o 22 plugins que están súper interesantes. Algunos son modelados analógicos, así que estoy ansioso por probarlos a todos. Esto va a ser solo el comienzo, así que estate atento, atenta a más videos como este porque los voy a ir probando uno por uno. Quizás ni hace falta que lo aclare, pero te lo aclaro por las dudas. Voy a ser súper honesto con lo que escucho y además no voy a comparar con ninguna marca ni modelo de plugins puntuales porque me parece que las comparaciones son odiosas, pero sí voy a referirme a la competencia. Y bien, ahí llegamos al momento divertido. Ahora te voy a poner un poquito en contexto. Vamos a escuchar un fragmento de la mezcla sin y con estos ecualizadores. Después te lo voy a mostrar, lo vamos a ver de arriba a abajo, lo describimos completo y después te muestro un poco qué es lo que hice en cada track. Bueno, lo que estás escuchando o lo que acabas de escuchar en realidad es una instancia de ese único ecualizador cargado en cada track que sonó. Uno en el auxiliar de batería, uno en el bajo, uno en la guitarra rítmica y otro en las guitarras de base tipo colchón. Y bien, aquí lo tenemos, te lo presento. El amigo es Dark Q de Maniac Audio VST, por supuesto, como ya he dicho. Acordate que, como dije recién también, esta es la versión free. Pero hay dos versiones más incluidas en la suite de Maniac Audio que son pero imperdibles y tienen una cantidad de funciones impresionantes que no solo no tienen nada que envidiarle a ninguno de la competencia, sino que en algunos casos hasta incluso la superan. Así que ya los vamos a ver también, pero como es muy probable que quieras empezar probando algo sin invertir dinero, básicamente es por eso que vamos a analizar primero esta versión que, como ya te dije también, igual está llena de funciones. Bueno, por empezar, un gran visor, digamos, un gran analizador de espectro. Fíjate que lo primero que te muestro es lo que más me gusta en lo que es la interfaz gráfica, es que podés llevarla al tamaño que quieras y nada, sin preseteados de esos de 100%, 50%, 125, le das el tamaño que quieras. Se trata de un ecualizador al cual le podés sumar hasta 24 bandas. Así que es un control, te diría, muy específico que podés tener. Y cada banda es un ecualizador, por supuesto, con módulo dinámico. Y por banda tenés control de rango de compresión, threshold o umbral, ataque y release. Es un ecualizador gratuito, acordate de eso. Bien, vamos a ir parte a parte. Vamos a resetear todo esto. Primero te quiero aclarar que yo lo estoy corriendo bajo Patchwork de Blue Cat. Acá lo tenés. Y te lo aclaro por qué. Porque puedes llegar a ver, no lo creo porque ya lo hablé con la gente de Maniac Audio, pero puedes llegar a ver alguna diferencia en la interfaz gráfica con la versión que vos te descargues. Pero si la hay, si la encontrás, es por esto que te digo. Yo lo estoy corriendo bajo Patchwork porque yo utilizo Pro Tools, así que el único formato de plugin que puedo correr es AAX y la compañía la tiene desarrollada pero no la tiene habilitada todavía porque está esperando la aprobación, las certificaciones de Avid para poder ofrecerlo en ese formato. Entonces me adelanté un poco quizás, pero estoy haciendo la prueba en Blue Cat Patchwork. Bien, vamos a ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Fíjate que lo primero con lo que te encontrás aquí arriba es este selector de modo, diría yo, que después podemos incluso dedicar un video a analizarlo y a medirlo bien, a ver cómo funciona. Pero básicamente es algo que cambia el comportamiento
de la fase relativa de la señal. Por las dudas que no lo sepas, te explico que cualquier ecualizador, cualquier herramienta de este tipo de fase mínima, introduce rotación de fase con su uso. Es algo intrínseco de la herramienta. Entonces, no es que se transforme en un EQ de fase lineal, que es otra cosa. Acá lo que esto debe hacer, y ya digo, lo vamos a medir en algún momento, es cambiar el modo en que rota la fase. Yo para la mezcla lo dejaría en 0 latencia, que es el modo normal, digamos, que introduce rotación de fase, pero que a veces hasta incluso puede ser hasta beneficioso en algunos casos. Es para tratar en un video aparte, pero no tenemos que volvernos paranoicos con el tema de que el ecualizador introduce el problema de fase, porque no siempre lo vamos a notar, no siempre la cuestión de la rotación de fase es un problema, etcétera, etcétera. Entonces, saber que básicamente lo que cambia es el comportamiento de esa rotación de fase entre estos dos modos. Tenés 3 modos de visualización del analizador de espectro: pre-EQ, post-EQ o los dos, la combinación de pre y post, para que veas qué es lo que cambiaste, para que tengas un panorama visual de qué es lo que ecualizaste. Tenés una cantidad de presets interesantísimos que no los he probado a todos, pero para quien gusta de usar presets, a ver, los presets no son un pecado, no son un problema, no hay que tener vergüenza de usar presets, porque los presets siempre son un buen punto de partida. No es que, digamos, los presets, y no me refiero a esta herramienta, sino en general a todos los plugins, cuando vos elegís un preset no es que va a calzar. A veces podés tener la suerte de que calce justo con lo que estás procesando, pero muchas veces no. Lo que pasa es que son un buen punto de partida y un buen modo de aprendizaje de cómo se parametrea determinado procesador para esa aplicación que le vas a dar, ¿no? Entonces, nada, te recomiendo que los pruebes. Yo probé algunos y son muy buenos los presets. Están bien pensados, digamos. Acá tenés la escala en la que podés visualizar. Vamos a abrir una frecuencia así lo ves más claro. La escala de la visualización del analizador de espectro puede ser de 6, 12 y 30 dB. Es decir, si querés ser visualmente más preciso, achicás un poco la escala. Es como si acercaras un zoom vertical. Y si querés abarcar más decibeles, ves, se va cambiando la escala. Ahí tenés más 12, ahí tenés más 30. Entonces no es que estás ecualizando menos, sino que se está cambiando la escala de visualización del analizador. Acá tenés un control de nivel de salida muy necesario en todo ecualizador para que vos puedas mantener tu estructura de ganancias. Y este nivel de salida tiene un rango de menos y más 24 dB. Bien, y seguimos con la parte más grande y prominente de cualquier ecualizador, que es la sección gráfica. Algunas cosas ya hemos descrito, como la escala en decibeles, pero en estas secciones donde vos podés agregar las bandas. Fíjate que con un solo clic en la pantalla agregás, por defecto son bandas paramétricas, pero después vos podés de dos maneras cambiar toda la configuración de esas bandas. Con un clic derecho tenés todas estas funciones que ya las vamos a ver en detalle, pero acá podés cambiar el tipo de filtro. Podés, obviamente, deslizando la frecuencia, cambiar ganancia, cambiar frecuencia. Con la rueda del mouse cambiás el valor de Q. Pero básicamente todo eso también lo podés hacer aquí abajo. Fíjate que si seleccionás una banda de las que agregamos, vamos a resetear todo y lo hacemos más claro. Resetear todas las bandas, muy fácil también. Agregamos una cualquiera y te muestro acá abajo. Fíjate, tenés paramétrico, tenés shelving de graves, shelving de agudos. Siempre, fíjate que con ruedita de mouse vos podés hacer cambio de curva si te parás arriba de la frecuencia. Tenés filtro high pass, filtro low pass, notch, interesante, acá notch, y tenés un filtro tipo tilt, que también está buenísimo. Esto lo vamos a escuchar todo básicamente aplicado en el audio, ¿eh? Bien, te venís para acá abajo y fíjate, vamos a transformar esta banda en un paramétrico, así se ve más claro. Acá tenés, por supuesto, los parámetros esenciales, también en forma de perilla, y podés controlarlos también con la rueda del mouse. Es muy exacto, va de a 1 Hz, por ejemplo, o de a décimos de decibel. Está bueno porque no te hace girar, podés tranquilamente pararte arriba con el mouse y con la perillita vas modificando todo. Frecuencia, por supuesto, ganancia, los mismos parámetros que vos podés tranquilamente deslizar de esta manera. Pero si querés ser más preciso, más precisa, podés hacerlo con esto. Factor Q.
acá tenés los interruptores de solo, que después lo vamos a ver en detalle con audio para que entiendas cómo funciona este solo. Tenés también un bypass o mute de esa banda y tenés la opción de aquí mismo transformarla en una banda dinámica, cuyos controles tenés acá a continuación. Fíjate, vamos a ponerlo en 0 gain para que sea más claro. Y vamos directamente acá abajo y vas a ver que podés controlar el rango de compresión o expansión, porque podés ir tanto a rangos negativos como a rangos positivos, es decir, que en vez de ecualizar sustractivamente, también podés hacer como una especie de expansión a esa banda. Podés controlar, por supuesto, el umbral de compresión, ¿sí? O sea, a partir de qué nivel de decibeles de esa señal el ecualizador empieza a actuar. Podés controlar ataque, como habíamos dicho, tiene los 4 parámetros, y release. Bueno, lo que sigue conviene mostrarlo más con la herramienta en funcionamiento, así que vamos a darle play, pero sin volumen, porque me queda mostrarte el medidor de salida, o sea, este es el medidor de nivel de salida, y el medidor de dinámica que está muy chiquitito acá abajo, lo que sería el gain reduction o la expansión también. Si hay actividad ahí, es porque está haciendo su trabajo dinámico, digamos, ¿no? Si le sacamos, obviamente, el range, le apagamos la parte dinámica, ves que ahora ahí en el indicador de gain reduction no hay ninguna indicación lumínica. Si yo vuelvo a activar su parte dinámica, ahí te está indicando que hay actividad dinámica. Ahora estás viendo el analizador de espectro en funcionamiento. Lo que te decía de la forma de visualizar, las 3 maneras, ahora está en post, o sea que te está mostrando la señal tal cual como sale. Si vos lo pones en pre, cambia el color a ese amarillo, eso sería la señal como entra. Y si pones ambos, que por ahí es lo que yo recomiendo, te va a mostrar las 2 mediciones, entrada y salida. Por lo tanto, cuando hagas un cambio, vas a ver ahí las 2 señales, digamos, antes y después de ecualizar. Y bueno, habíamos dicho también de revisar un poco la funcionalidad del botón derecho en la pantalla gráfica del EQ. Así que mira, si vos haces botón derecho, tenés como primera función una función de copiar la banda. Podés copiar esa banda y después generar otra y pegarle los seteos para que haga lo mismo. Si tenía procesamiento dinámico, también te va a pegar el procesamiento dinámico. Fíjate, hacemos de nuevo un copy, generamos otra banda, le pegamos los seteos y ahí tenés exactamente lo mismo repetido en esa otra banda de frecuencia. Después tenés la función que habíamos dicho con el botón derecho también, de cambiar el tipo de filtro al que vos quieras, que son todos los mismos que están acá abajo, por supuesto. Tenés para resetear la banda o directamente borrarla. Tenés también los comandos de solo y bypass, que son los mismos que tenés acá. Solo y mute es lo mismo. Y tenés también para activar o desactivar lo que sería el módulo dinámico de cada banda, que también lo podés hacer acá. Es decir, que tenés al alcance de un clic derecho, digamos, todas las mismas funciones que tenés abajo en el panel, y ya es una cuestión de tu comodidad, la forma que elijas para trabajar. Vamos ahora a escucharlo un poco, ¿te parece? Vamos a hacer una pasada más del audio general para que escuches sin y con los ecualizadores, y después vamos track por track. Perfecto, vamos primero al bus canal auxiliar de toda la batería. Te cuento que no hice modificaciones individuales porque, como te expliqué antes, lo estoy corriendo en Blue Cat Patchwork para que funcione como si fuera AAX. Y el problema que yo tengo, únicamente yo, por usar Pro Tools y correrlo en Blue Cat, es que no puedo compensar latencia. Entonces, si hago procedimientos de filtrado y ecualización en los cuerpos de la batería, corro la fase relativa de los canales y tendríamos problemas en el audio que no tendrían nada que ver con la herramienta, digamos. Entonces, lo que hice fue aprovechar y coloqué un ecualizador en el bus de batería y les di un uso que de paso sirve para demostrar lo bueno que es este ecualizador. Mirá, vamos a poner en solo
toda la batería y escuchá con y sin ecualización. Y te muestro lo que hice acá. Ahí estamos con el ecualizador prendido. Ahí estamos sin ecualización. Básicamente lo que hay acá es una banda de shelving, aquí a partir de 2000 y pico de hertz, para levantar un poco el brillo general. Es un shelving normal, no tiene dinámica. Y acá lo que hice, aproveché para ver cómo funcionaba, me resultó muy bien. Fue como una ecualización hacia arriba, digamos, aditiva, tipo una expansión, porque es una ecualización dinámica. Cuando suenan bombo y tambor, hagamos de cuenta que tenés cualquier contenido donde vos querés ecualizar solo una parte y que sea en el momento donde esas frecuencias aparecen, como en este caso. Cuando aparece bombo y tambor, fíjate como estoy ecualizando toda la batería, le di una pequeña expansión a esas frecuencias, al tono, a la fundamental de bombo y tambor. Entonces, cada vez que aparecen en el conjunto de toda la batería, el ecualizador eleva un poquito la ganancia, el volumen de esas frecuencias, por lo tanto se hace más sonoro tanto el bombo como el tambor, o la caja, o tarola, llámale como quieras, depende del país donde estés mirando. Por supuesto que como comparten parte de las frecuencias, el bombo activa un poquito la de tambor o caja, y la caja activa un poquito la frecuencia de bombo. Eso es normal. Pero para el fin que yo la quería me funcionó perfecto esta expansión dinámica que hace el ecualizador. ¿Ves cómo se apaga, cómo se pierde cuerpo de tambor y bombo? Cómo vienen, se hacen mucho más presentes, vienen más al frente. Y después un filtro en 12 dB por octava en 37 Hz, para no sacar nada de lo grave, pero sí filtrar frecuencias por ahí subsónicas. Eso es lo que hice en el canal de batería. A continuación, seguiríamos con el track de bajo. Vamos a ponerlo en solo y escuchamos. Esto es con EQ. Apagamos. Obviamente no hace falta que te lo diga, lo omití, no debería haberlo hecho, pero por supuesto que vas a escuchar mucho mejor estos detalles que a veces son sutiles si estás en tu equipo de mezcla, en tus monitores o en tus auriculares, pero no en un celular o en cualquier otro medio que no reproduzca buen audio. Hay cosas que son bastante sutiles, así que obviamente si no lo hiciste todavía, ponete tus auriculares, prende tus monitores, volvé para atrás porque esto es puro audio al detalle. Mirá, como para que lo veas por si no lo escuchaste, acá está lo que hicimos en el bajo. Tenemos un realce de definición, acá alrededor de 1200 Hz, una campana bastante ancha y no es dinámica, es un EQ ahí estático, permanente, que está elevando un poco la definición. Tenemos una resta dinámica, sí, en esa zona que a veces resulta en algunos instrumentos un poco acartonada, pero si bien es así, también resulta fundamental, ¿no? Hay que tener cuidado ahí lo que se corta y a qué instrumento, porque si no la mezcla también queda hueca, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este bajo, me parecía que ahí había un poco de pastosidad, se la bajé un poco, pero dinámicamente. Vamos a prenderlo. Aprovechemos a repasar algunas cosas de lo que vimos cuando describimos la interfaz. Fíjate que el medidor, o quiero decir, el analizador de espectro del ecualizador está ahora en pre más post, o sea, estás viendo antes y después de la ecualización. Acordate que antes es el color amarillo, después es el delineado gris. En este lugar te das cuenta de la diferencia que hay y en este lugar también, ¿no? Así que una adición en la definición, digamos, levantar un poquito de definición, sacar un poco zona acartonada, y acá le di un poquito de peso en estos 100 Hz más casi 3 dB para que levante un poquito de cuerpo. Apagamos de nuevo para que lo escuches. ¿Ves que se vuelve más plano si se quiere? Un poco más, sí, más plano, no encuentro otra palabra. Y acá más definido y a la vez con un poquito más de peso. Esa es la idea. Sumémoslo a la batería.
me salteé unos claps que había. Los claps, bueno, no tienen mucha vuelta. Acá en los claps lo que hice fue sumar un poquito de brillo con un shelving y hacer una campana de medios también, bastante ancha, para que aparezca un poquito más el otro tono del clap, ¿no? No solamente el agudo, el chasquido, sino también el tono de la palma. Y un filtro bastante rotundo para cortar todo lo que no es sonido, todo lo que no interesa de un clap, ¿no? Ahí abajo no hay contenido musical que nos sirva. Por eso lo saqué. Fíjate la diferencia que hay. Esto es pura corriente que no tiene sentido. Así que podríamos aprovechar para aclarar la cuestión del solo, que antes te dije que te iba a explicar cómo era esto del solo. Y me parece súper interesante mencionarlo, porque es un solo tal vez diferente a la mayoría de las herramientas de la competencia. Mientras en otras, cuando vos haces solo, ese solo es tipo delta, creo que se llama, que te respeta todo, te respeta frecuencia, ancho de banda o Q y también ganancia. En este ecualizador me pareció muy interesante, como te decía, que se pueda, o sea, que el solo te respete solamente el ancho de banda y la frecuencia donde pusiste esa banda. Eso me parece súper interesante porque si bien tenés que tener el oído un poco más entrenado, te deja un poco más lejos de los errores forzados, digamos. Porque vos cuando haces un barrido, cuando estás buscando una frecuencia para ver si te gusta, si no te gusta, o qué está resonando para sacar, para corregir, haces normalmente barridos. Si los solos de la banda de frecuencia te respetan la ganancia, te puede suceder que vos mismo te pases de ganancia y entonces generes vos mismo, vos misma una resonancia y quieras cortar algo que en realidad no necesitas cortar. De esta manera, teniendo un solo que solo te permite o digamos obedece al ancho de banda y a la frecuencia, no te queda otra que escuchar y a lo sumo afinar el ancho de banda para ver qué estás corrigiendo, qué estás agregando, qué estás sacando. Y eso me parece súper interesante porque te obliga a entrenar un poco el oído. Fíjate de lo que hablo, mirá. Por ejemplo, yo quiero barrer a ver qué medios son los que quiero agregar. Entonces, está bien, quiero buscar ese rango de frecuencias que me interesa. Por lo tanto, agarro esta banda y la pongo en solo. Fíjate. El solo este me está respetando la frecuencia central y el ancho de banda que yo le dé. Si yo achico el ancho, ¿sí? Escucho más puntualizado ese grupo de frecuencias muy puntual. Si lo agrando, entonces vos que estás escuchando ahí exactamente el rango de frecuencias que vas a elevar o disminuir, pero no estás escuchando los más 3 dB. Fíjate que si yo lo dejo así y le subo ganancia o le bajo, no hace nada. Eso es bueno porque, digamos, te deja más lejos de los errores, como te decía hoy. Vos no podés exagerar y generar resonancia por vos mismo y después confundir lo que vos mismo estás haciendo con un error o con un problema en el audio, ¿no? Así que esto me parece genial. Este tipo de solo es la que va. Te obliga a entrenar, que es la idea. Sigamos adelante. Saquemos el solo. Ya pasamos por el bajo también. Vayamos a las guitarras. Tengo un EQ en estas dos guitarras que son tipo más rítmicas, funkeadas. Te voy a dejar escuchar sin. Otra vez con. Yo te lo hago antes de mostrarte la herramienta para que trates vos de ver si podés escuchar lo que sucede. Que eso también sirve mucho como entrenamiento, ¿no? Pero básicamente, obviamente te lo voy a mostrar. Si querés después, podés retroceder el video y volver a escucharlo. Fíjate lo que hice. Agregué un poco de brillo para definir un poco más el chasquido de la púa. Me interesa mucho en este tipo de estilo de ejecución tipo funk, que se sienta mucho ese chasquido. Es una cuestión por ahí de gusto, ¿no? Obviamente que esto es también bastante subjetivo. Uno elige la estética en ese sentido. Tenemos también una EQ dinámica sustrayendo acá, haciendo como una
una compresión básicamente de este rango de 430 Hz. Me pareció que ahí había alguna resonancia que no era tan piola dejarla. Entonces, mirá, te lo pongo en solo para que escuches. Muy encapsulado eso, entonces me pareció que podía disminuirse un poco. Atención siempre al ataque y release, que es lo que termina dando mucho el comportamiento de esa ecualización. Para que no nos pasemos, es muy importante tener controles de tiempo. Hay ecualizadores dinámicos que por ahí no lo tienen. Ahora creo que hay versiones nuevas de la competencia que sí han incluido los parámetros de tiempo. Nada, también es buenísimo que podamos ser muy específicos con el factor Q, cosa que en otros ecualizadores de la competencia, gratuitos incluso, no funciona así. Hay anchos de banda más acotados, o sea, el control es más acotado en realidad. No se puede ser tan específico, te deja un ancho de banda muy grande, es más difícil trabajar. Acá podés ser mucho más quirúrgico con la ecualización dinámica y eso es muy bueno. Después le di un poquito de peso ahí abajo para que tenga un poquito más de cuerpo, pero no mucho. Y este es el resultado. Y por supuesto un filtro. En este caso también había bastante corriente por debajo y la filtré con este filtro en 140 Hz. Y después, bueno, por último tenemos un track de guitarras más de base o colchón, como les digo yo en este caso, donde en realidad lo único que hice fue aportar un poquito de brillo, cortar algunos medios en esta. A ver si puedo... Un momento, ahí. Ves que también encontré como algo muy demasiado nasal, si se quiere, y lo corté un poquito con dinámica, porque es algo que se permanece bastante en el tiempo, digamos, es un arreglo que queda de fondo todo el tiempo. Acá le agregué un poquito de brillo. Te pongo el solo para que vos veas cuál fue lo que quité, qué fue lo que agregué. Acá también. Un poco de resonancia ahí en medios graves. Medios graves, medios. En realidad pues estamos 400 y tanto. Ah, no, 340, sí. Y un filtro otra vez. Y estas otras guitarras que están haciendo un arreglo. Son todos arpegios, pero que forman como una especie de base de colchón que tienen esta EQ general, solamente filtros arriba y abajo y una reducción dinámica de medios. Es lo que hice para este conjunto de guitarras. Saquemos esta para que escuchen solo. Vamos a solear esta frecuencia. Ves que como está permaneciendo todo el tiempo y hay mucha cosa nasal, la quito un poco con ecualización dinámica y alivia. Entonces, vamos de nuevo a todo el proyecto sonando junto. Apago todos los EQ juntos. Y los prendo. Y bueno, por último vamos a hacer una evaluación en los aspectos más importantes y así te doy mi veredicto final de esta hermosa herramienta. Sonido en mezcla me parece que cumple muy bien, hace lo que tiene que hacer, cumple muy bien lo que tiene que cumplir un ecualizador de corte digital, así que para mí ahí tenemos 4 estrellas. En el aspecto de control y precisión creo que tenemos 5 estrellas porque es un ecualizador que te permite 24 bandas, te permite Q, ancho de banda muy fino, te permite controlar dinámica por cada banda y además con los 4 parámetros fundamentales de cualquier ecualizador dinámico, así que el control es fino en todo sentido. En cuanto a flujo de trabajo o workflow, le voy a dar 4 estrellas solamente por un detalle. O sea, me parece que es muy ágil, digamos, uno puede manejar tanto en pantalla o en el mismo analizador como abajo en las perillas y botones que tiene, pero le falta una función que para mí es una pena no haberla puesto, pero sería fundamental, un
deshacer y rehacer. En cuanto a la interfaz, le doy 5 porque me parece genial. Se ve bien, es muy visual, es legible. Tiene esta opción que vimos al principio de que uno lo pueda agrandar al tamaño deseado sin depender de porcentajes. Así que me parece genial. Lo único que criticaría en este caso es quizás la poca importancia que tiene la medición de la actividad dinámica. Ese indicador de gain reduction que vimos es muy chiquito, casi imperceptible. Es lo único que quizás haría un poquito más grande, le daría un poquito más de importancia. En funciones extra, creo que vale la pena tener esta categoría. Está muy bien este ecualizador porque tiene este control de los dos modos de latencia, si se quiere, o sea, cero latencia y modo natural, que nos queda pendiente la prueba de esa función para otro video. Tiene analizador de espectro en 3 modos, pre, post y ambos. Tiene solo por banda, que eso es muy importante, solo y mute por banda. Y tiene los presets, que la verdad tiene varios, tiene bastante surtido y están muy bien pensados, son muy buenos presets. Y obviamente, por último, la relación costo-beneficio. Si tuviera 10 estrellas, le pondría 10, porque la verdad es que tiene de todo para ser una herramienta gratuita. Un montón de funciones, como habrás visto, así que te aconsejo fuertemente que visites su web, te descargues este plugin y revises la oferta que tienen, porque la suite es maravillosa. Y acordate que pronto vamos a estar haciendo más videos con los testeos o las reviews de los demás plugins. Así que te espero, nos vemos en la próxima.